Hola, muy buenas. Hoy quiero contestar una pregunta que salió el otro día sobre cómo podemos saber si realmente Cristo resucitó o no. Porque claro, ya es algo que celebramos, pero hay gente que dice, oh, eso es un cuento para niños, no es un hecho real en la historia. Y bueno, hay muchas cosas que muestran que es muchísimo más que un cuento. Y claro, si realmente Jesús ha resucitado, entonces eso nos debe impactar, y digo nos, no solo los creyentes, pero digo los seres humanos. Si Jesús resucitó de la muerte, entonces ya tenemos que preguntarnos de nuevo, ¿quién es? ¿Y cómo es posible que resucitó? Porque es un hecho que cambió la historia. Es un hecho que muestra el poder de Dios. Entonces ya es lógico, si tú ahora ves el Cristo que fue crucificado, pero le ves físicamente vivo, entonces ya tienes que decidir, tienes que pensar, tienes que ver más sobre quién es. No puedes decir, vale, entonces resucitó y qué. No, es algo que tiene que cambiar nuestras vidas. Entonces yo tengo que venir a un punto de examinar las pruebas y después decidir. Entonces yo siempre digo que es importante que nosotros no nos escondemos tras el término de fe ciega. No somos llamados a tener fe ciega. Dios nos ha dado su palabra y también tenemos su revelación en la misma creación para mostrarnos que existe y para mostrarnos la verdad. Entonces debemos amar a Dios no solo con fe, pero con toda nuestra ser. Para los judíos, entonces ellos decían ya que iban a amar a Dios con toda su fuerza, con todo su ser, con toda su mente. Es importante recordar que la mente queda en parte de ese proceso. Y hoy brevemente quiero examinar 7 pruebas mostrando que Jesús resucitó. Porque incluso hoy en día hay gente que dice, bueno, todo el mundo sabe que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. O todo el mundo sabe que Jesús no murió realmente, que se había desmayado. O cosas así, pero realmente esas cosas son cosas que se dice, pero sin pensar en la evidencia. Entonces, hoy me gustaría animarte simplemente escuchar, vamos a ver algunos pasajes que muestran la historia, que se puede ver también en otros contextos, otras fuentes, pero que nos muestran que es más que simplemente un robo, un desmayo, un cuento. Entonces, bueno, vamos a empezar. El primer punto ya se enfoca en el tema de los soldados que ya están ahí están ahí para guardar el sepulcro. Entonces voy a leer un texto que sale en Mateo 27. Esto es Mateo 27, el 63 al 66, y dice, al día siguiente, esto es después de la crucifixión, el día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos,
y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia. Id, aseguradlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces esta guardia, ya soldados entrenados, soldados romanos entrenados. Entonces ya igual sería un grupo puede ser 16 soldados, más o menos. Y ellos fueron entrenados para guardar más o menos 2 metros delante de ellos. Entonces tenían como ya su terreno para guardar. Incluso ya tenían turnos y normalmente hacían como un arco de los soldados dormidos y después detrás de ese arco 4 soldados despiertos, entonces ya vigilando. Y ya cada 4 horas iban turnando. Entonces, es importante entender eso, y lo explico, porque claro, los discípulos, si venían para robar el cuerpo, hubieran tenido que pasar por encima de los dormidos, los soldados dormidos, en la formación de arco, y después ya pelear con los 4 que estaban despiertos. Y después de pasar, ya tendrían que haber roto el sellado, las partes como la piedra estaba sellada, mover la piedra y ya quitar el cuerpo y volver por encima de los 4 y los dormidos. Y bueno, y sabemos que los discípulos no estaban en un momento valiente. No estaban allí preparados ya para vencer al mundo. Estaban con miedo. Ya se habían escondido. Entonces, no tiene sentido. Pero bueno, entonces vemos los soldados entrenados. No como los discípulos, mayormente pescadores o algún otro oficio, pero no soldado. Entonces, ellos están allí y muestra esa realidad. Y después, como dice ahí, la segunda prueba es que ya la piedra estaba sellada. Entonces, eso ya marca, es primero como dice. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces primero vieron el cuerpo allí dentro, todo en orden, y entonces ya vieron que la piedra, todo correcto, y sellaron la piedra. Eso quería marcar, porque ya tenía la marca del Pilato, el sello de Pilato. Ya mostraba la autoridad. Entonces, si tú ibas a romper ese sello, ibas en contra de la autoridad del sello, de la persona o el gobierno, las fuerzas representadas por el sello. Entonces, otra vez, tenemos la pregunta. ¿Los discípulos estaban dispuestos a hacer eso? Entonces ya vemos la protección que estaba ahí físicamente y también por símbolo, por el sello. Y claro, no solo la fuerza humana. Después vemos que hay una piedra. Marcos, hablando de la piedra, entonces Marcos dice en Marcos 16, 4, dice, entonces ya voy a empezar en el versículo 1, dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro.
ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Entonces, a mí me gusta mucho cuando la Biblia describe las cosas así. La piedra era muy grande o con la entrada triunfal. La multitud era muy numerosa. Entonces, ya muy grande es una piedra que pesa un montón. Entonces ya hay que imaginar, porque claro, la puerta o la entrada del sepulcro ya mediría entre 1,3 metros, o entre eso y 1,5 metros, porque claro, cuando llega Juan, entonces ya, y Pedro tienen que agacharse para mirar adentro. Pero una piedra para tapar esa entrada es grande. Y ellos tenían un sistema, tenía como una cuña, bueno, habían hecho como un carril en la tierra o en la roca, y después tenían la piedra puesta con una cuña. Entonces ya cuando ya el cuerpo estaba metido y todo estaba preparado, entonces ya quitaban la cuña y la piedra entonces rodeaba y ya hasta el punto de ya tapar la puerta, y ahí quedó en descanso. Pero ahí por el peso, entonces ya incluso ya selló la entrada. Entonces ya tapó y selló todo. Entonces, ¿quién va a quitar esa piedra? Es interesante porque Juan, hablando de la piedra, usa una palabra interesante. Esto viene de Juan 20, el versículo 1. Dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Es una palabra en griego que quiere decir ya quitada, pero movida, no solo por el carril, pero ya hasta un lugar diferente. Entonces es curioso que usa ese tipo de palabra, que ya es como lanzada. Pero de todas formas vemos que ahí había un obstáculo impresionante, que ellos, incluso si no había guardia, hubiera sido un problema para moverla. Pero claro, con una guardia ahí delante, entonces otro obstáculo. Y después, entonces vemos otra cosa que salió, que Pedro y Juan, cuando se van para ver y miran adentro, ven, realmente lo que les llamó la atención primero no fue que el sepulcro estaba vacío. Ellos vieron los lienzos vacíos. Entonces, eso es un detalle curioso porque, claro, ven los lienzos ahí puestos en el mismo lugar donde el cuerpo. Y después lo que se ponía en la cabeza ya está en otro lugar, ya doblado. Pero es curioso, una persona que va a robar un cuerpo, un muerto, no va a dejar los lienzos ahí puestos perfectos. Pero en Juan 20, el versículo 3, dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte.
Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces, vemos ahí los lienzos vacíos, que igual para nosotros hoy en día decimos, ¿y qué? Pero si alguien va a llevar un muerto, pues hubiera llevado todo. No va a dejar la escena del crimen, entre comillas, así. Y esa imagen para Pedro y Juan les llama la atención. Por eso Juan no entra al principio, porque lo ve y no entiende qué pasa. Y claro, el sepulcro es vacío. Entonces ahí hay una pregunta, porque la gente que dice, bueno, es que Jesús no resucitó, la pregunta es, entonces, ¿qué pasó con el cuerpo? ¿Quién llevó el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo? Y bueno, hay teorías y hay personas que dicen, bueno, es que los discípulos ya hicieron un plan para esconder el cuerpo. Pero es curioso. Bueno, primero en Mateo, solo para leer este contexto que no es algo nuevo, Mateo 28, el 11, dice, mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Entonces, es importante aquí, porque los guardias saben que el cuerpo se ha desaparecido. Y ellos no hablan de ideas de que alguien ha venido para robar el cuerpo, alguien nos ha entrado sin que nosotros lo fijamos. Entonces ya explica lo que había pasado. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. O sea, rompiendo con nuestra responsabilidad. Nosotros los profesionales que podemos perder la vida por no cumplir. Entonces ya algunos discípulos miedosos vinieron y nosotros dormidos, ellos quitaron la piedra, nosotros dormidos, entraron, cogieron el cuerpo, quitaron los lienzos, nosotros dormidos. Pero bueno, lo que los guardias dicen es que ellos cuentan que no hay un cuerpo. Y después los líderes religiosos ya inventan esta historia y les paga mucho dinero. Y después les dice, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. O sea, que no vais a perder la vida. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero otra vez, repito, es importante pensar en la lógica ahí. Y ver también cómo sus vidas cambiaron. Porque ellos se fueron, bueno, como hablamos la semana pasada, ya, entonces vemos los cambios después de ver a Jesús resucitado. Vemos vidas con poder, con valentía. Y vemos que ellos vuelven a Jerusalén para predicar sobre Jesús resucitado. Eso es un detalle importante, porque si hubieran ido a Roma o otro sitio, a la India,
Entonces, hubiera sido una cosa, pero ellos al principio vuelven a Jerusalén. O sea, a la escena de la crimen, de la crimen, donde la gente podía comprobar si lo que ellos estaban diciendo era correcto o no. Entonces, que seamos honestos un momento, si vamos a ya crear una historia, entre comillas, que es mentira, primeramente vamos a volver a contarlo donde se supone que pasó y donde hay gente aún viviendo, que lo habían visto. Entonces, eso es lógico. No vuelves a ese lugar. Y después, aún así, si tú dices que, bueno, pero como ellos sabían que ya habían escondido el cuerpo, habían robado el sepulcro, después de ya pasar por encima de los soldados, quitar la piedra que pesaba tanto, igual más que 1500 kilos, y habían cogido el cuerpo, quitaron los lienzos, habían hecho todo eso mientras que los soldados estaban durmiendo y ya se fueron seguros y han escondido el cuerpo. Si tú crees que ellos podían hacer todo eso, primero, tú tienes mucha fe. Igual tienes más fe que yo tengo en mi Dios. Porque eso no veo posible. Pero hay más detalles, porque después vemos que estos discípulos, que los apóstoles, todos ellos empezaban a predicar. Y al empezar a predicar en ese entonces empiezan a sufrir aún más. Y ya algunos empiezan a tener amenazas de vida. Y empiezan a perder su vida. Y ahí todo eso es importante porque nadie sufre y muere por algo que sabe que es mentira. Eso es importante, es una realidad. Porque alguien hubiera llegado al punto de decir, es que ya basta, yo salgo de esto con la vida. Entonces, mira, yo os muestro el cuerpo. Entonces los discípulos no tenían el cuerpo. Y otros dicen, bueno, es que las autoridades habían robado el cuerpo, habían escondido el cuerpo para intentar desanimar a los discípulos. Pero eso tampoco funciona, porque claro, ¿qué hubieran hecho ellos si tuviesen el cuerpo y ver que este movimiento sigue creciendo y causa problemas para ellos? Hubieran sacado el cuerpo para mostrar, mira, vosotros estáis ya siguiendo a Dios porque crees que resucitó. Mira, aquí está su cuerpo. Pero no lo tenían. Entonces, todo el mundo ve que el sepulcro estaba vacío. Incluso los historiadores que no son creyentes dicen que algo pasó y ya el cuerpo no estaba ahí. Porque en ningún momento en la historia se ha mostrado el cuerpo de Jesús. Que claro, ya hubiera venido bien para varios movimientos, para varios gobiernos, para varias religiones. Pero es que no había un cuerpo muerto. Resucitó. Y después, Él apareció a sus discípulos cuando ellos ya estaban en el cuarto con la puerta cerrada. Y en Juan 20 vemos, bueno, los dos casos 20-20, dice, y cuando
les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces ellos sabían que estaban viendo a Jesús resucitado. Y después Tomás, que no estaba ahí en ese momento, dice, mira, yo no voy a creer si no puedo tocar a los agujeros en sus manos. Y tocar el lugar en su costado. Y Lucas lo dice, bueno, lo habla también Lucas 24, 36. Entonces aquí dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ellos al principio podían haber pensado que, mira, este es un espíritu, es un fantasma. Que eso es una cosa que algunos grupos dicen, que Jesús, vale, resucitó, pero resucitó de espíritu. Pero aquí Jesús dice que no, mira, soy carne, tócame, toca mis heridas. Y después dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Entonces, yo creo que aquí no es porque tenía hambre, pero quiere mostrar la realidad que ya había resucitado en cuerpo, físicamente. Porque un espíritu no puede comer comida física. Entonces, ellos tocaban a Jesús y le vieron a él comer. Porque solo después de tocarle, no, dice ahí que aún no habían creído. Pero pide comida, pide desayuno. Y después, más adelante, con sus discípulos ahí en la playa, tiene un desayuno con ellos. Pero ya las cicatrices también sirven como prueba. Porque nosotros hablamos ya de distancia sobre dudas de la resurrección. Pero ellos en ese entonces tenían dudas, necesitaban pruebas. Y Dios respondió, Dios dio las pruebas. Y después tenemos una lista de personas que habían visto a Jesús resucitado. Esto viene de 1 de Corintios. Como resumen, Pablo lo cuenta y dice aquí en el 1 de Corintios 15, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Así he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
Entonces aquí tenemos una lista. Después vemos en los evangelios que muchas mujeres también vieron a Jesús resucitado. Entonces, con tanto testimonio, entonces hay pruebas. Un abogado decía una vez que si cada persona tenía solo 6 minutos para explicar su testimonio, entonces habrían más que 50 horas de testimonio de personas que habían visto a Jesús resucitado. Entonces, la pregunta es, si hay tanta evidencia, porque hay otras cosas que también apuntan hacia esto siendo la verdad. Incluso casos como mujeres siendo las primeras personas para ver a Jesús resucitado, que en ese entonces el testimonio de una mujer no se veía como testimonio que se podía creer. Pero fueron las primeras personas para ver a Jesús. Entonces hay evidencia. Incluso hay otras cosas fuera de, hoy he usado mucho la escritura, pero se puede ver fuera de la escritura. Mirando a estas personas en la historia, ver cómo cambiaron, ver lo que hicieron. Y todo apunta hacia la realidad de que Jesús resucitó. Y es interesante porque ahí en 1 de Corintios ya entra y habla de que, si Jesús no ha resucitado, y ya habla de lo que sería el resultado. Pero al final llega a la conclusión, después de presentar su argumento, dice en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces vemos en Jesús el poder de reconciliación, el poder de victoria, que Él ya ha vencido a la muerte, al enemigo, al pecado, y nos llama a seguirle, nos llama a entrar en su familia, nos llama a recibir su perdón. Pero claro, primero hay que creer que existe. Y eso no es una fe ciega, es una fe real, una fe basada en evidencia. Entonces, si tú después de escuchar estas cosas, si tienes más dudas o preguntas, avísame. Y podemos hablar, te puedo enviar más información, pero solo reconocer que era imposible para los discípulos o para alguien robar el cuerpo por la presencia de la guardia, por la presencia del sello de Pilato, por la presencia de ese cacho piedra. Y hay el problema que a pesar de todo eso, hay un sepulcro vacío, hay lienzos vacíos y hay un Jesús vivo. Entonces, otra vez, volvemos a la pregunta de Jesús con sus discípulos. ¿Quién dices que es Jesús? Si tú no has creído en Dios, si tú no has creído en Jesús, si tú no has visto a la crucifixión y la resurrección como un hecho real en la historia, y ni tampoco has visto que hizo eso por ti, te animo. Volver a leer los evangelios. Volver a leer las historias de la crucifixión y la resurrección.
porque Dios te ama. Eso es lo que hablamos en Romanos 5:8, que tenemos un Dios que muestra su amor. Y es para con todos nosotros. No porque somos buenos o mejores que nadie, pero nos ama a todos, porque llevamos su imagen. Y Él nos invita a entrar en una vida nueva y ser criaturas nuevas, perdonadas y con un futuro eterno con Él. Comparado con un futuro eterno fuera de su presencia, fuera del egoísmo, de sufrimiento. Pero nosotros decidimos. ¿Qué decides tú? Como siempre, estamos aquí para apoyar, para contestar dudas o preguntas o orar. Entonces, contacta con nosotros si tienes una necesidad. Pero te puedo decir que nuestro Dios es bueno, es fiel y siempre es bueno y fiel. Y nos ama muchísimo más que podemos imaginar. Bendiciones y nos veremos aquí muy pronto.